Aquí se nos pide que determinemos las intersecciones de la función dada. Se nos da f de x igual a menos 2 veces el valor opuesto de la cantidad x más 1 más 3. Recuerde, siempre que se le dé una función que siempre podemos hacer, reemplaza f de x por y ahora mira nuestras notas a continuación. Hallamos las intersecciones de cualquier función usando el mismo método. Para encontrar las intersecciones con x o intersecciones horizontales, establecemos y o f de x igual a 0, y resuelve para x y define la intersección con y o intersección vertical. Igualamos x a 0 y resolvemos para y comencemos por determinar la x se intercepta al establecer f de x o y igual a 0. Esto nos da la ecuación del valor absoluto, 0 es igual a menos 2 veces el valor de la cantidad x más 1 más 3. Para resolver una ecuación de valor absoluto, primero aislamos el valor absoluto. El siguiente paso es restar 3 en ambos lados de la ecuación. Simplificando tenemos negativos 3 es igual a menos 2 veces el valor absoluto de la cantidad x más 1. Y ahora dividimos ambos lados por menos 2. Simplificando tenemos 3 las mitades equivalen al valor opuesto de la cantidad x más 1. Quiero mencionar aquí si el opuesto v era igual a un valor negativo, la función no tendría cualquier intersección con x. Sin embargo, en este caso, nosotros tenemos el valor opuesto a la cantidad x más 1 es igual a 3 mitades. Recuerda la expresión dentro del valor opuesto puede haber 3 mitades positivas o menos 3 mitades. Y luego, si tomamos el valor opuesto, obtenemos 3 mitades positivas. Esto indica que tenemos que configurar y resuelve dos ecuaciones en las que una ecuación es x más 1 es igual a 3 mitades. La otra ecuación es x más 1 igual a menos 3 mitades. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x. Empezando por la izquierda. Restamos 1 en ambos lados. Resolver para x 3 mitades menos 1 o 3 mitades menos 2 mitades es igual a 1 mitad y obtenemos x igual a 1 mitad. Y luego, para la segunda ecuación, nuevamente, restamos 1 en ambos lados. Pero tenemos un valor negativo 3 mitades menos 1 o menos 3 mitades menos 2 mitades, lo que equivale a menos 5 mitades. Así que tenemos x igual a 1 mitad o x igual a menos 5 mitades. Ahora recuerda que estamos encontrando las intersecciones de la gráfica, que son puntos de la gráfica, por lo que tenemos que dar las intersecciones en pares ordenados. Las intersecciones en x son la mitad, 0, 0.5, 0 y menos 5 mitades, 0 menos 2,50. Y ahora determina la intersección o intersección vertical. Para hacer esto, establecemos x igual a 0 o determinamos f de 0 usando la ecuación con y. Tenemos y igual a negativo 2 veces el valor opuesto de la cantidad 0 más 1 más 3. Simplificando dentro del valor absoluto, tenemos el valor absoluto de 1. Por supuesto, lo contrario el valor de 1 es 1 y, por lo tanto, tenemos y igual a menos 2 por 1 más 3, que es menos 2 más 3 o más 1. Esto indica la vertical, la intersección es el par ordenado 0, 1. Antes de ir a la izquierda, comprueba esto gráficamente usando desmos.com. Puedes ver a la izquierda y ingresó la función y es igual a menos 2 veces la v opuesta de la cantidad x más 1 más 3, que se representa en la gráfica de la derecha. Al comprobar la x, primero se intercepta. Tenemos 2,5 puntos negativos, 0 menos 5 mitades, 0 también, como 0,5, 0 media, 0. Y aquí vemos la interceptor, intercepción vertical de 0, 1, verificando nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.